Para hablar de otras responsabilidades, está con nosotros un colaborador de la casa, es parte del equipo de Expreso Matutino, abogado, analista financiero y político, Enoé Domínguez. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes nuevamente. Qué bueno tenerte aquí. El presidente anunció buenas nuevas el pasado lunes. Enoé habló de una propuesta de aumento salarial de no menos de un 20% para los trabajadores de los sectores que no son especializados. Y eso evidentemente pues ha alertado y ha llenado de alegría a empleados públicos y privados, porque de alguna manera se pega colita, y las centrales sindicales también han aplaudido esto, aunque el sector empleador está viendo esto con recelos y que hay que analizar, que ver algunos elementos de la economía y por allá. ¿Qué te parece a ti? Mira, la realidad es que este anuncio, estos tambores de aumento salarial realmente generan sus expectativas. Pero con esto hay que tener cierto nivel de cuidado, porque aquí históricamente han habido dos corrientes. Lógicamente, siempre el sector empresarial va a salir a defender la parte que le corresponde. Eso en buena lid es totalmente plausible. Pero aquí hay un tema que hay que tener cuidado con los hacedores de políticas públicas, porque si bien es cierto que esto dinamiza hasta cierto punto la economía, porque lógicamente un empleado que tenga más salario, más nivel de ingreso, lógicamente que va a aumentar su poder adquisitivo. Correcto, va a gastar más. Y al aumentar su poder adquisitivo va a demandar más bienes y servicios. Ahora, hay que tener cuidado con algo que se llama inflación. Y en esto quiero ser claro, sin rondar con el populismo, porque yo soy de los abanderados de que sí, de que se necesita un aumento salarial para llevarlo a racionalizar realmente el salario y corregir ciertas distorsiones que hay en el mercado laboral. Y para eso nos vamos a retrotraer al Premio Nobel de Economía del 2021, Alan Gruber, junto con su homólogo que juntos ganaron el Premio Nobel de Economía, sobre un trabajo que se vino haciendo desde la década del 90, sobre el impacto que tenía en la economía el aumento del salario mínimo. Y en el 2014 específicamente, es decir, de los principales economistas norteamericanos, se entrevistaron más de 1,000, 609 estuvieron de acuerdo con el aumento del salario mínimo y más de 500 estuvieron en contra. Casi parejo. Estuvo casi parejo. ¿Y a qué quiero llamar con esto? Que en la medida que se fueron analizando los lineamientos ideológicos de esos economistas, dentro de los cuales más de 50 eran premio Nobel de Economía, se percataron que mientras más esos economistas se acercaban a la escuela de Chicago, a los famosos Chicago Boys, estaban en contra. Sin embargo, mientras más se alejaban de la corriente, del lineamiento económico, del pensamiento de la Universidad de Chicago, estaban a favor. Resultado, no se estaban basando en datos reales para tomar una decisión o para emitir su opinión, sino que era un tema de idealismo. Y aquí lo quiero... Ahí se fortalecía más su posición ideológica que la realidad misma que hablaba la economía. Exactamente. ¿No? Entonces vamos a aterrizar eso. ¿Con qué se come eso en la realidad económica de la República Dominicana? Miren, cuando se aumenta el salario mínimo, lógicamente va a venir un impacto en la inflación. ¿Por qué? Porque yo como hacedor de finanzas, si me aumenta el costo, yo no puedo mantener los mismos precios. Entonces, eso es lo que ocurre en la realidad económica. Los empresarios, cada vez que aumentan el salario de sus trabajadores, lógicamente lo van a retribuir en el costo de los bienes y servicios que ofertan. ¿Qué es lo que tradicionalmente ocurre? Exactamente. Pero ¿qué ocurre en economía? Te interrumpo ahí. ¿Qué ocurre en economía como la nuestra? Que ya nos han aumentado no una vez, sino varias veces los precios de los productos que consumimos y de los servicios, y eso ha disparado la inflación. La realidad es que si tú tienes un aumento salarial, es lógico que tengas un aumento de los precios. Aquí el tema es hasta dónde, y volvemos otra vez al hacedor de política pública, hasta dónde el Estado está mirando con una punta bien fina el impacto económico que va a tener allí. Vuelvo y repetimos, tú vas a dinamizar la economía hasta cierto punto, pero hasta qué punto tú vas a tener un equilibrio, una balanza entre esa dinamización de la economía frente a la inflación. ¿Real o populista la propuesta o el anuncio que ha hecho el presidente? Desde mi punto de vista la veo más populista que real. Y quiero ser categórico con esto. Vuelvo y repito, yo soy del lineamiento de los que se aíslan un poco de la escuela de Chicago. Es decir, de ese lineamiento ideológico. Yo creo que sí, que se necesita un aumento salarial, pero a tabla y por raza tú decir que tú vas a tener un aumento salarial de un 20% como mínimo, ahí hay una mezcla de populismo. ¿Por qué hay una mezcla de populismo? Tú acabas de decir que tu economía, y así lo he dicho los datos del Banco Central, de los cuales yo creo y soy abanderado de ellos, que tu economía creció un 5%. Pero acaba de decir que la inflación
fue apenas 4.33%. Entonces dicta mucho de presentar un proyecto para elevar el salario en un 20% con una economía que apenas creció un 5% y con una inflación de un 4.33%. Otro dato aquí que hay que tener cuidado con eso y es lo más contundente que yo veo en este anuncio. Tú tienes en el Congreso Nacional la modificación de un código de trabajo. ¿Y cuál es el grito del sector empresarial? El grito del sector empresarial es que no está de acuerdo con que ese código de trabajo se modifique y la cesantía no se toque. Vuelvo y repito, yo tampoco estoy de acuerdo que en la coyuntura actual se toque la cesantía, a no ser que entre lo que dice el artículo 50 de la ley 8701, que es el salario de desempleo. La ley de seguridad social. La ley de seguridad social. Entonces, si tú estás diciendo que vas a aumentar un 20% el salario mínimo, ¿tú sabes en cuánto va a aumentar el salario, el pasivo laboral que tienen los empleados? Los patronos en este caso, va a aumentar también un 20%. Va a aumentar más de un 20%. ¿Por qué? Porque por cada peso que un empresario le paga a sus empleados, tiene una carga laboral, un pasivo laboral de un 60%. Y el mejor ejemplo es, tú coges un salario de 30,000 pesos. ¿Tú sabes cuánto le cuesta al empleado, al empleador, a la empresa? Le cuesta 48,000 pesos porque tienes un pasivo laboral de prestaciones laborales, de bonificación, de la seguridad social, riesgo laboral, fondos de pensiones. Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado. Vuelvo y repito, yo estoy de acuerdo con el aumento salarial. Ahora, ¿hasta dónde ese aumento salarial va a ser en consonancia con la realidad económica? Hay quienes están planteando, y hasta cierto punto tienen sus razones, hay quienes están planteando que el problema es que en el caso del manejo del salario, el empresario es absoluto en eso, él es el que lo define. Ahora, aquí hay otro problema. Aquí el problema es que bien es cierto que él lo define, pero bien es cierto lo que eso repercute a lo interno. Entonces, el tema del salario mínimo, como lógicamente alguna colita se le queda al que queda por encima. Y es bueno aclararle a la ciudadanía que un aumento del salario mínimo no necesariamente implica un aumento general de salario, porque el salario mínimo es la obligación, es el obligatorio que hay que aumentar. Por eso algunos sectores se están proponiendo un aumento general de salarios. Pero aquí la tradición siempre ha sido comenzar por los salarios mínimos. No, lógicamente, porque es decir, cuando tú aumentas el salario mínimo, tú en las empresas, en el sector de la categoría salarial que tú caes, no puedes pagarle un salario inferior, que dicho sea de paso es otra gran distorsión. Por eso hay quienes plantean y tienen, que fue lo que dije ahorita, tienen su cierta razón cuando dicen, lo que pasa es que hay una distorsión con los salarios, porque aquí en la República Dominicana tú tienes más de 15 salarios mínimos. Exacto. Entonces tú tienes salarios que van... Y sectorizado. Pues, y sectorizado. Entonces tú tienes salarios que van desde 11,500 pesos hasta 24,990 pesos. Entonces tú lo tienes por escala. Ahora, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero aquí los salarios son muy bajos. Esa es la realidad. Aquí se paga muy poco. La realidad es esa. Sin embargo, quienes están planteando, que hay que tener cuidado con eso, quienes están planteando que el tema de la seguridad social y el retiro de lo que se conoce como la tasa de reemplazo es producto del salario mínimo. No es producto del salario mínimo. Es realmente por la desconfianza y el no cumplimiento de la ley 8701. Sí. Porque vuelvo y repito, la ley 8701, desde su artículo 1, continuando hasta que termina, pero puntualmente con el artículo 50, manda un seguro de desempleo. Es el problema nuestro, que nosotros votamos leyes, tomamos legislaciones, iniciativas y las dejamos por mitad. O sea, no cumplimos a cabalidad. Por ejemplo, el gobierno ha escurrido el bulto en ese aspecto. Bueno, y los empresarios han aplaudido como foca detrás. Por eso es más fácil que a un gobierno de turno se le hace más fácil decir, vendrá un aumento de que el mínimo no sea de un 20%. Exacto. Sí, pero espérate un momentito. Por ejemplo, ya ayer mismo las centrales patronales, los empresarios, ya tiraron el grito y dicen, no, espérate un momentito. Sí, Pardón, esto tiene que ser tripartito. Ojo con el muerto. Y hay que analizarlo. Ojo con el muerto. Fríamente. Hay que analizarlo fríamente, sin populismo alguno, y es una realidad. Es decir, tú de buenas a primeras, decirle a una economía que apenas ha crecido un 5%, que tú vas a aumentar un salario mínimo de un 20%, nosotros, lo que estamos detrás de empresarios, que sabemos que eso va a impactar todo el salario, hay que tener cuidado con eso. Repito, se necesita un salario mínimo, un aumento salarial. Pero ese aumento salarial tiene que estar aceitado con la realidad socioeconómica de la República Dominicana. Pasemos la página. Interesante y necesitamos el aumento salarial. Lo que hay que ver es el monto y los detalles, ¿verdad? Los chinos siguen
adueñándose de parte del mundo, y ya no solamente ahora con la manufactura de ropas, de textiles, de electrodomésticos, calzado, que es prácticamente donde ellos han sido grandes a través del tiempo. Ya hablamos ahora de tecnología. Y han creado ahora ellos su propia versión de la inteligencia artificial que amenaza con comerle los caramelos a la competencia, a los ChatGPT y a todo lo demás que está surgiendo. Bueno, el lunes, hoy miércoles, lógicamente, hace 2 días, los chinos pusieron libre su IA, su aplicación de inteligencia artificial llamada Speak. ¿Cuál es el tema con esto? Que esto es libre y gratis. Esto ha provocado un revuelo en las bolsas de valores a tal punto que la principal empresa que crea chip y dispositivos para el desarrollo de la inteligencia artificial, como es Nvidia, ha caído un 17% el valor de las acciones en las bolsas. 17%. 17%. ¿Qué impacto tiene eso? El impacto que eso tiene es que es el equivalente a descapitalizar 4 veces una empresa del tamaño como la de Boeing. Ese gigante. Eso representó, ¿sabes cuánto representó, ese cálculo de Nvidia? 600 mil millones de dólares. Exactamente. Eso tuvo el impacto de esa... Eso no es paja de coco, eso no es Entonces, ¿sabes cuál es lo más importante de todo esto? Que de acuerdo a los desarrolladores chinos, esa aplicación le costó solo 6 millones de dólares. Mientras que las aplicaciones que están aquí actualmente, que estamos utilizando, como es el caso del ChatGPT y Genius, le ha llevado más de miles de millones de dólares. Y los componentes que eso tiene para poder desarrollarla. Entonces, el otro elemento que eso tiene es que esta aplicación es de código abierto. ¿Qué significa que es de código abierto? Que los desarrolladores, los científicos que están ligados al área tecnológica y al área de la medicina principalmente, pueden entrar, modificar los códigos y hacer más eficiente y costo eficiente la utilización de dicha aplicación. Ya advertía el presidente estadounidense Donald Trump que hay que tener cuidado, evidentemente la política y el comercio con los chinos, pero al mismo tiempo lanzaba la voz de alerta a los estadounidenses de que hay que ponerse las pilas para el desarrollo tecnológico. Mira, en geopolítica, al igual que en la economía, no hay cabo suelto. Yo tengo mis reservas con la aplicación. Y cuando digo que tengo mis reservas con la aplicación es que el presidente Donald Trump gana la presidencia en noviembre. Y en noviembre habla del Bitcoin, se dispara el Bitcoin, e inmediatamente habla que él va a invertir, en su discurso de toma de posición, uno de los puntos principales que tocó fue los miles de millones de dólares que iba a invertir el Estado norteamericano para el desarrollo de la inteligencia artificial, para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. Sí. Entonces, como que hay mucha coincidencia entre la victoria de Trump, la toma de posesión, y viene en menos de un mes a semana de él tomar posesión. Entonces los chinos lanzan una aplicación que revoluciona el mundo. Mira, las bolsas, todas las empresas del área tecnológica, en las bolsas de valores, en todas, la New York Stock Exchange, la Nasdaq, en todas, cayeron. Vuelvo y repito, a tal punto que solamente Nvidia, un 17%, eso es un hito en la historia de la bolsa de valores de todos los tiempos. Si estamos hablando que equivale al capital de 4 veces el capital de Boeing, una de las principales empresas de aeronaves. Entonces, esto tiene un impacto tanto económico como político que al corto plazo no lo podemos ver. Sin embargo, ¿a quién le conviene eso? Al consumidor. Porque todos los que hoy estamos desarrollando proyectos, que utilizamos inteligencia artificial, hoy lo que pagamos, que va a oscilar desde $150 hasta $20 mensual, hoy, a mayor oferta, mayor poder adquisitivo va a tener el consumidor de adquirir un bien o un servicio que le sea más costo eficiente, más rentable y lógicamente su bolsillo no salga afectado. Y lo que es una realidad no es que los chinos vienen por todo. Es una realidad. Los chinos vienen por todo. El gigante asiático, como diría un premio Nobel de Economía por ahí, estaba dormido y hace rato que despertó. Bueno, vamos a ver cómo reacciona la economía occidental, cómo reacciona Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump ante este empuje bestial de China y con esta nueva tecnología de inteligencia artificial. No, gracias. Veremos qué ocurre de aquí. Ya veremos qué ocurre.